de la frontera por parte del gobierno dominicano, muchos sectores internos y externos emitieron una diversidad de opiniones sobre la conveniencia o no de ese cierre fronterizo, que anulaba el comercio en los mercados. Comercio informal, porque es un comercio informal. El formal, como sabemos, es un comercio que tiene una balanza comercial muy favorable para la República Dominicana. Nosotros exportamos de manera formal a Haití alrededor de $1.000 millones e importamos alrededor de 15. O sea que es una diferencia muy grande. Pero de manera informal, en todo el corredor de la frontera hay 14 mercados. El que más se menciona es el de Dajabón. Porque es el más grande, me imagino. El más grande, el más importante. Pero hacen mercado en Jimaní, Pedernales, sí. Y en Villa Nacaona. Sí, pero son 14. Son 14 mercados. Sí, lo que pasa es que los otros son más pequeños. Son más pequeños. Entonces, esto originó, como decía, muchas opiniones, unas a favor, otras en contra. Estaba de por medio el tema de los empresarios y comerciantes dominicanos que dejaban de vender una parte importante de su producción y del otro lado la compra de productos de consumo básico por parte de los haitianos y el desabastecimiento que eso provocaba allá a lo interno. El gobierno flexibilizó la medida y aperturó de manera parcial y sujeto a una serie de condiciones que tenían que cumplir los haitianos. Sin embargo, vaya sorpresa, la frontera de allá para acá sigue cerrada. O sea, los haitianos cerraron la frontera para no permitir que sus connacionales pasaran a comprar aquí. Y entonces eso vamos a decir, ha crispado los ánimos, es una crispación de ánimo, porque la intención se supone de la República Dominicana al abrir la frontera con relación a Haití era que se iniciara el intercambio comercial modestamente y iniciar a través de negociación una escalada de aperturar la frontera en materia comercial. Pero los haitianos, bajo criterios propios de ellos, ¿no? Han dicho que no. Creo que esa es una posición para negociar. O sea, para forzar a la República Dominicana a entablar en materia de correlación de fuerza con ventaja frente a una posible negociación. Algo importante que se ha dado en este transcurso es el asunto de los datos biométricos que está haciendo la República Dominicana para permitir la entrada de nacionales haitianos a territorio dominicano, aunque no tienen documentos formales, la mayoría, pero permite que por la huella dactilar y por otros medios se pueda identificar la persona. Y eso es importante porque cuando llega un nacional haitiano sin documento a este país y no hay forma de ubicarlo, no hay forma de identificarlo, entonces crea un problema inclusive de seguridad. Pienso que el comercio entre Haití y la República Dominicana es un asunto de necesidades mutuas. Es decir, ninguno de los dos países podemos sustraernos de esa necesidad. Una necesidad de consumo, por un lado, y una necesidad de ingresos económicos, por el otro. Eso repercute y independientemente Haití ponga la barrera que está poniendo, en este momento va a tener, por un asunto de efecto dominó, que abrir la frontera.
independientemente ellos buscan llegar a acuerdos que le permitan el canal. Así como también han continuado la construcción del canal, lo cual en alguna medida es un desafío. No solamente han continuado, sino que han desviado el curso normal del río. Sí. O sea, se han profundizado. Claro, entonces, aparte de eso, las autoridades son las que han cerrado la puerta. Porque no se trata de que los ciudadanos haitianos cerraron la puerta o no quieren abrir la puerta. No, es una medida gubernamental, porque quienes están impidiendo que los haitianos accesen al mercado nacional son policías. Entonces, ¿a quién obedecen? ¿A quién obedece la fuerza pública ¿De Haití? de Haití, la que queda? Bueno, eso es tierra de nadie ahí, en Haití. Pero se supone que esa policía... Bueno, se supone que debe recibir órdenes del primer ministro, pero resulta que el primer ministro de allá no tiene fuerza ni siquiera para impedir nada. Lo más importante de eso es que no recuerden que nada más no hay mercancía que se trasiega, ¿no?, por la frontera. Por ejemplo, aquí, según informe del propio Ministerio de la República Dominicana de Salud, aquí el 30% o más de las camas de maternidad estaban siendo ocupadas por los haitianos, por las mujeres haitianas que venían a parir aquí. Eso se ha detenido también. O sea, Acuérdate la estadística que yo presenté de la cantidad de partos. Exactamente. Era, como dice popularmente la población dominicana, era moché por la moché. Moché por la moché. O sea, 50% dominicanas parturientas y 50% haitianas. Con el cierre de la frontera eso se ha detenido de manera considerable. Ya no están entrando con la facilidad que entraban. El gobierno dominicano justifica esta desescalada en términos de la medida anterior de cierre total en el asunto de que ya se puso a funcionar el canal de la Vigía y también eso implica que los productores de jabón van a tener agua. Sí, el canal de la Vigía todavía el gobierno, el Estado Dominicano no lo ha puesto en funcionamiento. Sí lo tiene, porque ellos están esperando. Recuérdense que el canal de la Vigía de alguna manera disminuye el cauce del río Masacres Haití. Entonces ellos están esperando que Haití dé algo para entonces abrirlo. Al abrirlo van a impedir que toda esa agua llegue con la intensidad, ¿verdad? Pienso Haití. que la solución que se tomó una vez en Pedernales hubiera sido una decisión inteligente. En Pedernales se hizo un dique con dos, por supuesto... se bifurcaba. Nacional. Sí, se bifurcaba. Una parte del agua cogía para Haití y otra parte del agua cogía para Pero eso debe ser República Dominicana. una experiencia interesante. Cogía no, coge, porque el dique está. Sí. El dique. Y eso no se ha explorado. Sí, se habla de una represa internacional, es decir, También. en igualdad de... Hay que recordar que por la frontera también hay circulación de toda mercancías ilícitas que tú puedes imaginarte también, y eso está restringido. Eso crea reacciones también. Presumiblemente restringido, ¿verdad? Sí. porque eso es lo que se dice, ¿verdad? acuérdate que es un negocio ilegal. Y esos negocios ilegales en condiciones como las que están ahora vigentes, esos negocios se encarecen. Es posible, pero disminuyen. es posible Se encarece porque disminuye. Es Sí. posible que por los puestos formales de aduana, de comercio, no pasen, pero es una frontera prácticamente abierta. No, porque nosotros tenemos 300 y pico Para tener una idea, para que ustedes vean lo que es la franja de Gaza, que es un tema que nosotros tenemos en agenda para discutir, tiene 385 kilómetros. Eso mismo tiene la frontera de la República Dominicana, 380 más o menos. Kilómetros cuadrados. 365 kilómetros cuadrados. Sí, cuadrados. Ok, ahí sí estoy de acuerdo. Cuadrados, sí. O sea, es pequeño.
Lo que quiero decir, Más pequeño que el municipio de Santiago, mucho que más tiene pequeño. algo más de 514 500. aproximadamente. Sí, es más pequeño que el municipio Imagínense usted. de Santiago. Pero bueno, en Haití, entonces la frontera es una frontera difícil de tú custodiar por lo extenso que es. O sea, tú tendrías que meter a la Fuerza Armada entera ahí, cosa que es imposible porque tú Bien, descuidarías. ligado a ese tema, el propio presidente de la República en esta semana habló de la posibilidad de sustitución de la mano de obra haitiana en la industria de la construcción. Tú escribiste un libro sobre eso. Sí, yo y otros, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Yo fui pero sobre la mano de obra haitiana aquí. sí. O sea, lo que te da No, autoridad, me refiero a que participaron otros investigadores, Ah, ok. pero yo fui el coordinador. pero eso te da autoridad para tú hablar sobre el tema. Sí, él hablaba, el presidente de la República, de la mecanización de la mano de obra en el sector construcción. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Es un tema, porque no todas las actividades del sector construcción pueden mecanizarse. Hay algunas que tienen que ser necesariamente manuales. Y el grueso de la mano de obra del sector construcción, alrededor del 80% es haitiano. O sea, es el revés, como dice la ley. Es al revés. 80-20. Pero lo más importante de eso es que eso no se puede hacer con un decreto. Es un asunto Es un proceso. procesual Sí. que implica adaptación, por un lado, y que el Estado adquiera los suplidores para ese tipo de cosas. También es un aspecto cultural que hay que desmontar y sobre todo la construcción a menor escala. Pero también hay Monchi, un expertise, un aprendizaje. En China te hacen una torre, en Shanghái, estaba viendo un documental, te hacen una torre en 15 días. Hay un alto nivel de mecanización, pero entonces eso implica un aprendizaje que toma tiempo. O sea, no se puede llegar a esos niveles de mecanización de ahora para ahorita. Además que el costo de la construcción va a elevarse bastante. Claro, porque la mano de obra es barata, de haitiana. Sacar la mano de obra haitiana de la construcción implica que a los obreros de la construcción va a haber que pagarle más. Así es, así es. Bueno, señores, otro tema, el presidente de la República lanzó la estrategia de inteligencia artificial. Precisamente estamos hablando de la mecanización. En el caso de la construcción, la robótica va a formar parte integral de esa sustitución. ¿Cuáles son los puntos neurálgicos de esa propuesta? Bueno, la propuesta es, la estrategia plantea que la República Dominicana debe prepararse ante los desafíos de los avances que se van dando en el mundo en la inteligencia artificial y la adopción de esa tecnología. Nosotros no somos creadores de inteligencia, somos consumidores de inteligencia artificial, pero como usuarios que vamos a ser, o somos ya, porque hay muchísimas, cuando tú vas a un banco hoy en día, quien te recibe es un robot. No solamente eso, sino que nosotros, por lo menos yo no voy a banco, yo todas mis transacciones las hago vía los mecanismos y la plataforma tecnológica que tiene el banco. No hay que ir al banco para tú hacer transacciones. Todo eso es inteligencia artificial. Entonces, eso implica una toma de conciencia por parte de los negocios, de la sociedad, de la gente, de la necesidad de convivir con la inteligencia artificial. Y desde el punto de vista del Estado, eso implica que se agilicen los procesos administrativos. Bueno, me imagino. El Estado está hablando de burocracia cero, por ejemplo. O sea, que la gente se le dé facilidades para cuando va a buscar cualquier documento, Monchi, no te tenga que esperar una semana. Pero además... pero el Estado ha ido avanzando. Ha ido avanzando. Si tú tienes que pagar un impuesto, por ejemplo, tú no tienes que ir al banco. Si tú tienes que hacer hasta lo mínimo que es un certificado de un antecedente penal en la justicia, tú lo puedes imprimir desde tu propia casa. Y también tú puedes saber
cuánta multa de tránsito tú tienes, si no tienes. Además, inclusive, algo fundamental que ha puesto en funcionamiento la Cancillería es el hecho de que tú puedes verificar la firma, lo que le llaman apostillamiento, desde control remoto. Es decir, paga el impuesto, envía con el código de barra y ellos te dicen si esa firma de ese funcionario es legal o no. Y esto te sirve para todos los trámites, inclusive internacionales. Pero hay algo que no hemos mencionado y son los viajes a la capital. ¿Los? Los viajes a la capital desde el interior. Toda esta automatización, toda esta puesta en operación de mecanismos de inteligencia artificial van a ahorrar muchísimo de esos viajes. Tú a veces tenías que ir a la capital a una diligencia, a una sola, y eso te llevaba el día entero. A legalizar un acta de nacimiento. Oigan eso. Se iba a la Entonces, yo pienso que todos estos avances, bien asimilados y bien manejados, bien gestionados, al final de cuentas van a resultar en convenientes para la sociedad dominicana. Y la implementación de esta estrategia, haciéndola a nivel multisectorial, lo que quiero decir es, tú no puedes tener una DGI que sea lo más avanzado del mundo y una ODC, para decir cualquier cosa, Oficina de Desarrollo de la Comunidad, existe todavía. Ahora existe de nombre. O tú ir a comunidad segura. O tú ir a un cuartel y encontrar un escribiente. Con una mascota. En una mascota. O en una máquina de esa que se usaban cuando nosotros estudiábamos contabilidad en un instituto. O sea, esos desbalances tecnológicos no son concebibles. También hay que hacer un balance, porque esto crea una dificultad en el empleo. Es decir, hay que sustituir renglones de la producción que quedan un poco desiertos, pero hay que buscar otros espacios para la producción y para el empleo de la mano de obra. Bueno, señores, en estos comentarios nos queda el tema de la guerra en Oriente Medio, la guerra que ya yo no llamo entre Israel y Palestina. Es una guerra internacional, está en el Medio Oriente, pero ya tiene implicaciones, yo no sé si de Tercera Guerra Mundial o cómo llamarlo, porque Israel está bombardeando al Líbano y están bombardeando a Siria. Y hay dos países, y hay otro país. Y no hablemos de Cisjordania, que acaba de entrar y acabar con... Ellos entraron a Cisjordania, claro, los israelíes. Claro. Porque Cisjordania está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina. Por Al-Fatah, que es una organización que viene de la Organización de la Liberación de Palestina, contrario a Hamas, ¿verdad? Porque entonces, ¿por qué lo atacan? Porque ellos no... porque recuérdate que en Cisjordania, donde quiera que Israel entiende que hay refugiados palestinos, ellos le entran. Ha unificado los grupos que eran adversos palestinos. No solamente Hamas, es decir, en grupos contrarios a Hamas han declarado la guerra y han acrecentado. Y lo peor de todo esto es que hay países con grandes armamentos como Irán, por ejemplo, que ha fijado posición. Y que, ¿qué posición? Bueno, de apoyo a Palestina. De apoyo y amenazó con entrar, porque todavía Irak no ha entrado. Pero, hasta ahora, el mundo árabe ha reaccionado, Monchi y Agustín, con palabras. Hasta ahora. Y con moderación. Y con moderación. Tú sabes que el mundo árabe no es unificado. Hay diversas orientaciones políticas religiosas en el mundo árabe. El mundo árabe está compuesto de 22 países. Entonces tiene diversidad, muchos de los cuales incluso tienen tratados internacionales con Israel. En el fondo de esta cuestión... Son aliados de Israel. No aliados, tienen tratados de paz. Por ejemplo, Egipto, que hace frontera con Israel, tiene un tratado de paz
como producto de lo que pasó de la guerra Lo que sorprende es la guerra de Yom la Kippur. posición, el vuelco de Arabia Saudita hacia apoyo a Israel, a Palestina. Arabia está apoyando a los palestinos. Bueno, en lo verbal. No es apoyo, hay que aclarar lo siguiente. Arabia Saudita y también los Emiratos Árabes Unidos, que son países con ciertos recursos naturales como el petróleo, bastante pronunciados, ellos porque lo que está pasando, señores, miren qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es una masacre en Palestina. O sea, Israel está usando todos los mecanismos, con la ayuda de los Estados Unidos y de la Unión Europea que lo justifican, está usando fósforo blanco. ¿Usted sabe lo que es fósforo blanco? Bueno, prohibido, son armas Vi una letales. diputada israelí que planteó que había que tirar una bomba atómica. A todo, o sea, están usando. Sí. Inclusive circuló, aunque parece que es un fake news, una declaración de Netanyahu hablando de la bomba atómica, que la iba a lanzar. Es que están utilizando recursos de guerra que están prohibidos por convenciones internacionales y están masacrando a todos los palestinos. Pero, una masacre. ¿y cuál es la posición de la ONU y del Consejo de Seguridad ante eso? La posición de la ONU a través de organismos especializados, porque el Consejo de Seguridad, todo el mundo sabe, ahí, mientras Estados Unidos sea miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no va a haber ningún acto de reproche a Israel, porque Estados Unidos... Bueno, pero está China en el Consejo de Seguridad como miembro permanente y está Rusia. China y Rusia ya emitieron un comunicado frente a la situación. Primero, en ese comunicado, ellos dicen que hay que detener la masacre que está haciendo Israel. Segundo, tienen que establecer una mesa de diálogo en el entendido de que se debe reconocer la realidad de dos estados, el de Israel y el de Palestina. Con dos estados reconocidos significa que cada uno tenga su territorio, porque el tema central de esa zona es que Israel tiene un estado cuya capital se la tomó, o sea, vamos a decir se la robó, porque la capital de Israel oficial es Jerusalén, antes era Tel Aviv, y Jerusalén tenía un estatus internacional dentro de la comunidad, inclusive la propia ONU lo había declarado, como que Jerusalén era un territorio de alto contenido internacional que no debía de ser ocupado por nadie. Israel ocupó y lo hizo capital. Entonces, de lo que se trata es que Israel, conforme ha pasado el tiempo, ha estado a través de limpieza étnica tomando territorio y a través de la intromisión de colonos judíos en territorio palestino. Pero todo parece indicar el curso de la guerra que estamos viendo, o de la masacre, como ustedes llaman, todo parece indicar que Israel va a desalojar, va a echar, aparte de que va a matar, y está matando, a Gaza. Que va a desalojar a Gaza y va a ocupar a Gaza. Muy bien, pero... O sea, y la comunidad internacional, bien, gracias. Muy bien, gracias. Pero hay que ver, es lo siguiente, ¿para dónde van los palestinos? Pues ellos no tienen a dónde ir. ¿Y cómo tú? Lo están mandando para Egipto, váyanse al sur de Gaza y crucen. Eso es lo que le están diciendo. Eso es lo que le están diciendo. Y lo peor de eso no es que lo están mandando, lo están combinando, en tantas horas tienen que estar en el sur. Le están dando ultimátum. Por ejemplo, según reporte del ACNUR, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas, la cantidad de refugiados en esta semana, de refugiados palestinos, ha crecido y es más de 380,000 en una semana. Pero yo le pregunto, ¿qué capacidad de movilidad tiene 1.8 millones de gente que le den 24 horas para trasladar a un sitio que ellos no saben dónde ir? Logísticamente, tú no puedes trasladar esa cantidad de personas. Entonces, el crimen es que Israel le da, porque Israel controla a través de un aparato de lo más sofisticado en materia militar que cuenta la humanidad. Israel tiene un ejército de los mayores equipados del mundo. El tema es que cuando ellos entiendan
que ellos no tienen la capacidad de movilidad porque no se van para dónde, para Siria, le caen a bombazo en Siria, van para el Líbano, le caen a bombazo a Libia, van para Jordania, también le caen a bombazo a Jordania, es decir, ¿para dónde van? Entonces, la capacidad de traslado lo están es mandando muy para limitada. Egipto. Y entonces la gente, entonces el bombardean. El bombardeo que está haciendo Israel, señores, es indiscriminado. Está matando más civiles que otra cosa, Así mismo. incluyendo niños. Bueno, señores, vamos a la pausa y regresamos.